Comienza Protagonistas los jóvenes. Desde Santiago de Compostela con el padre Javier García Rodríguez. Comenzamos en esta noche nuestro último programa del año 2025. Ha sido un año lleno de grandes efemérides y celebraciones. La más importante, este jubileo 2025 años del nacimiento ya de nuestro Redentor, de Jesucristo. Ha sido un año en el que nos hemos abierto a la esperanza, ha sido un año en el que hemos tenido grandes celebraciones, especialmente está marcada en nuestras retinas aquel gran encuentro del jubileo de los jóvenes en el mes de agosto en Roma. Y ahora toca ir cerrando este año, por un lado, con una mirada agradecida por todo lo vivido y al mismo tiempo la esperanza a la que se nos invitaba a abrirnos no desaparece, sino que queremos seguir teniendo esta apertura a la esperanza. Una esperanza que viene con el nacimiento de Jesucristo, aquel que llena nuestros corazones y el mundo entero de esperanza. En esta noche, en este último programa del año, desde Protagonistas los jóvenes, seguimos rompiendo una lanza a favor de la esperanza. Queremos vivir y ser salvados en esperanza, como dice el apóstol Pablo. En esta noche, arrancamos. 1, 2, 3. Y comenzamos el programa de hoy con Amor en las Ondas. En esta noche de diciembre. Bienvenida, Cristina Cons. Gracias, buenas noches. Cristina, llevamos ya mucho tiempo y seguimos con ello y vamos a continuar porque esta batería de preguntas nunca se agota. No, podéis preguntar lo que queráis, escribidnos. Bueno, y además, sobre todo la profundidad de las preguntas en el caso de hoy. Si quieres ya arrancamos sin más dilación. Los oyentes Venga. ya te conocen, sí. Ya saben que eres nuestra consultora de amor, afectividad, sexualidad de cabecera en nuestro programa y hoy te dirijo las preguntas que han llegado a nuestros oyentes. Vale. Primera, esta es una pregunta más potente. Nos pregunta, ¿y si no soy suficiente para que alguien me quiera de verdad? Vale. Yo creo que esta es una inquietud que en algún momento todos tenemos, pero creo que es bueno que sea en algún momento, o sea, pues en la adolescencia, el tener dudas de si valgo, soy suficiente, de autoestima, problemas, pues vale. Pero es verdad que si esto se arrastra en el tiempo está evidenciando una necesidad de trabajar con uno mismo y que de hecho es fundamental antes de iniciar ninguna relación de pareja. Entonces, primero, si eres suficiente, eres más que suficiente, no eres perfecto, ni tú ni nadie es perfecto, entonces siempre va a haber áreas ahí que la otra persona tendrá que amar pues en la imperfección, como tú tendrás que amar otras áreas de la otra persona y abrazar esa imperfección, eso es genial, pero si eres digno de ser amado. Entonces, si realmente tienes esta duda, yo lo que te animaría es a profundizar en tu relación con Dios y aprender o descubrir cómo Él te ve, más bien, sí. Entonces, profundizar en la oración y entender cómo te está mirando Dios, cómo te ama Dios, presentarle a Dios tus partes oscuras, tus inseguridades, tus miedos, esas áreas que todos tenemos de decir, si alguien supiera esto de mí es que me muero, ¿no? O sea, no me querrían jamás, tal. Bueno, pues esas áreas ponérselas a Dios, sabiendo primero que detrás de todo deseo, incluso los más despreciables, puede haber y hay un deseo santo. Entonces el ver esto, el leerme desde aquí, desde que estoy hecho para amar y ser amado, desde que soy un ser humano capaz de los mayores errores y horrores, y eso es así, pero pues Jesús ha dado su sangre, su vida por ti, ¿sabes? Entonces vales mucho. Qué bueno, cierto es, porque da la sensación también que esta pregunta la suele realizar alguien que en su autoestima está herido, ¿no? Porque si no se siente suficiente para alguien, normalmente es que no se siente menor, más bajo, peor, ¿no? Sí. Por eso el hecho de sentirse mirado por el Señor, ¿tú crees que le puede sanar a una persona? Sí, desde luego. Y luego es que es muy importante estar enamorado de uno mismo antes de o para poder enamorar a los demás. Eso está bien, no narcisista, sino claro, enamorarse de uno, quererse de verdad. Y decir, pues me encanta. La medida que Dios nos quiere. Y soy comprensivo con mis defectos. Y de hecho, eso es lo que nos va a permitir actuar de la misma forma con los demás. O sea, efectivamente no desde un egocentrismo tal, pero bueno, yo tampoco es que conozco a mucha gente así, muy igual conozco poca gente, pero yo la gente que conozco en general tiene un defecto en este sentido es de autoestima, o sea, de que no se quieren, es no más de o menos que sean unos flipados. Sí, yo no conozco flipados, o que yo sepa al menos. Pero
Pero sí que, tío, quiérete tú mucho, o sea, porque esto es muy importante. Entonces, el ámate, el ser respetuoso y comprensivo con las áreas de tu historia, de tu vida, que te han herido, que pues lo que sea, ¿no? Y de tus errores y horrores, pues ya está, eres humano. Y presentarás al Señor que todo lo redime y camina con alegría y gustándote un montón. Es que te tienes que encantar, si no, no vas a ligar. Entonces hay que... Fantástico, pues ya le decimos a esta persona que se quiera mucho. Es importante que se quieran mucho. Sí, es la clave. Y ya luego, pues lo que sea, ¿no? Pero primero quiérete. Segunda pregunta, Cris. Nos lanzamos ya. ¿Cómo gestiono el deseo sexual sin sentirme culpable, pero sin hacer lo que no me hace bien? Vale, primero reconociendo que es algo bueno, que es un recordatorio... Que el deseo sexual de por sí es algo bueno. Sí, es un recordatorio de que estamos hechos para amar y ser amado. Entonces hay que celebrarlo cada vez que lo experimente. Es verdad que vivimos una cultura que lo tiende a exacerbar mucho porque estamos hipererotizados. Entonces, claro, no batalla, pero la capacidad de gestión y de integración de ese deseo sexual en mi proyecto vital se vuelve un desafío cuando constantemente me están exacerbando, llevando al extremo y exagerando ese deseo sexual y despertándolo, sobre todo una generación, pues eso, de que desde pequeñajos hemos visto o se ha visto pornografía o series o películas que lo han, o sea, bueno, ¿no? Entonces, desde esta batalla, que es el aprender a integrar el deseo sexual, pero una cosa es pelearse contra el deseo sexual y verlo como algo malo, y otra cosa es decir, es buenísimo y lo voy a integrar en ese proyecto vital de quiero amar más y amar a lo grande. Entonces, desde amar a lo grande, ¿cómo lo gestiono? Primero, controla todo lo que sea, eso, todo lo que puedas controlar. Es muy importante filtrar bien lo que vemos, lo que escuchamos, porque esto nos construye. Entonces, atento a las series, tal, no, bueno, me salto las escenas. Bueno, igual no hay ni necesidad de ver ciertas cosas, ¿no? Entonces, por un lado esto, y luego haz deporte, descansa, duerme y ya está. Y yo te diría estas cosas: duerme bien, haz deporte y sirve a los demás, haz cosas que te lleven a amar a los otros. Todo ese deseo que te impulsa y te saca hacia afuera, y esto es bueno, pues aprovéchalo, pues involúcrate en tu comunidad, en tu parroquia, en tu lo que sea, en tu ambiente, y haz cosas por los demás. Estas serían las claves, yo creo. O sea, no ahogar el deseo sexual, pero sí enfocarlo. Sí, integrarlo en esa fuerza. En quién soy, sí. Perfecto. Tercera pregunta. Continuamos con nuestra batería de hoy. ¿Cómo sé si la relación que tengo me construye o me destruye? Vale. Me imagino que será una relación sentimental, sí, con una pareja. Sí, bueno, o amigos, ¿eh? Amigos también. Sí, hay que... O familia, vamos a tratarlo en los dos ámbitos. Sí, no, en todos. O sea, me tiene que hacer ser mejor. Entonces, hay como muchas red flags de que una persona no está haciéndome ser mejor. Si es una crítica o es muy crítica conmigo constantemente, hombre, un buen amigo, desde luego un novio, una novia, un marido, esposo, esposa, hay momentos puntuales donde te puede dar un tirón de orejas y debe hacerlo. A mí eso me parece muy positivo. Cuando un amigo mío me dice, oye, Cris, y mi esposo me encanta cuando lo hace, ¿no? Y siempre tiene razón. Pero el caso es que esto es bueno y es desde la ternura, desde el cariño y desde quiero que seas mejor. Entonces esto se distingue. Y luego están las personas que son críticas constantemente y te humillan. Sobre todo es como para transmitirte esa sensación de qué suerte tienes de que yo sea tu amigo, o qué suerte tienes de que yo sea tu novio, porque si no me tuvieras a mí no tendrías a nadie, ¿no? Entonces este intento, bueno, pues esto es muy mala señal, intentar menospreciar al otro. Cuando hay una dependencia y yo siento que te necesito para vivir y sin ti mi vida no tendría ningún sentido, esto tampoco es buena señal. Sí. Y bueno, pues te hace ser mejor. Es que una buena relación, una buena amistad, un buen matrimonio te hace ser mejor. A mí me pareció súper guay, me encantó cuando empecé a vivir con mi amiga Manuela. Hola, Manuela, que nos escucha desde Suiza. Tu amiga Manuela, que ya estaba estudiando aquí en Santiago de Compostela medicina. Sí, y ahora está en Suiza ahí trabajando. Y tú estabas ya terminando antes de casarte, justo. Sí, y entonces estuve como un par de años viviendo con ella y fue brutal lo edificada que me sentía, y cada comida me encantaba. Cuando, pues en las comidas ella me contaba de sus rollos que leía, de economía, de no sé qué, tal. Sí, porque además es una mente muy inquieta, nuestra amiga Manuela. Entonces las dos nos cantábamos, luego ver pelis en blanco y negro, no sé qué, tal, me corregía cuando hacía falta y me decía, no vas a salir así vestida de casa, ¿eh? No, ponte una ropa un poco más mejor, me enseñó a vestir, me hizo un Pinterest y todo, es maravillosa. Entonces me hizo ser mejor, o sea, fue una amistad que yo viví muy estrecha porque vivía con ella y reconocí eso y dije, jo, qué bonito, me ha hecho y me hace ser mejor.
mejor, ¿no? Y lo mismo mi esposo. Entonces, es fácil identificar cuando la otra persona te hace ser mejor. Si no te hace ser mejor, entonces eso está mal. Claro. Y algo está ahí viciado y algo está pasando, y a veces incluso es necesario tomar distancia. Y sí, para poder como uno sanar. Y luego, como dice Selena Gómez en I Hate You to Love Me, no sé cómo es esto, pero en la canción esa que le dedica Justin Bieber, pero el tomar distancia para poder amarme yo y luego ya poder amar. Entonces, a lo mejor esto es necesario. Qué bueno. Una cuarta pregunta, si nos da tiempo, yo creo que nos quedan unos minutos. Y esta es una pregunta que yo creo que en cuanto va pasando el tiempo la gente se la hace. ¿Y si nunca encuentro a nadie para mí? Esta es tremenda, esta es dura, ¿eh? Es un miedo grande. Mira, justo estoy escribiendo un libro, esto que tengo que entregar ya, y justo he estado esta semana... Luego ya lo presentaremos hombre, en los micrófonos de Radio María. Pero el caso es que justo esta semana, ayer estuve escribiendo sobre esto, y yo identifiqué una cosa, que es que hay muchas personas que están atadas, y que les está costando mucho encontrar pareja porque se sienten atadas a otra persona, y que están como llenando las áreas de su corazón que le corresponderían a un esposo o una esposa a través de otra persona. Entonces yo lo primero que os diría, sé la mejor versión de ti mismo, esfuérzate en esto. Arréglate no para gustar a otros, sino para gustarte a ti, porque lo que os dije antes, la clave es gustarse mucho uno mismo para resultar muy atractivo. Y un tío no se va a fijar en si te has puesto los pendientes favoritos que tienes o tal, no. Y no sabemos lo que les gusta a los otros. Entonces, esfuérzate en gustarte tú muchísimo, ¿no? Vístete tú bien, tal, arréglate, cuídate, tengo una vida ordenada, haz deporte, come sano, o sea, tengo una vida que te encante, esto es así. Trabaja tus heridas, porque a veces son nuestras heridas las que nos bloquean, y luego analiza si estás atado ya a alguien afectivamente. Sobre todo yo lo que veo es en relaciones de amistad, hay muchas a veces ataduras, ¿no? Una chica que tiene una amistad muy intensa con otro hombre, y es que somos mejores amigos. Bueno, en adolescentes vale, en adultos puede ser un poco raro, y en general un chico, esto igual es un poco hiriente, pero es verdad, claro, si tú eres un chico y vas a ligar con una chica que tiene un súper mejor amigo y son tal, dices, raro. Que le comparte todo y tal, claro, un poco te aleja. Claro, igual que como esposos, el esposo no debe tener una amiga íntima que no sea su esposa, ni la esposa otro que sea su esposo, porque es una intimidad que eso corresponde al cónyuge. Única. Claro, pues yo es que en la vida adulta de hombre-mujer tampoco lo tendría. Entonces, lo primero, las amistades... Los exnovios a veces no se ha roto bien y por eso uno no encuentra o no tiene posibilidad de avanzar. Entonces, analiza si estás atado a un exnovio, si hay culpa, sobre todo si tú lo dejaste, qué ha pasado ahí, si sigues enganchado para poder liberarte. Personajes de fantasía, que esta veces yo lo veo, que hay gente que se ha montado unas películas en su cabeza. Unas expectativas, eso es. Y entonces está como enamorado. Y piensan que el matrimonio lo va a arreglar todo, encontrar a alguien lo va a arreglar todo. Esto es muy importante, dejar la fantasía, la imaginación y ir al mundo real. La imaginación es guay cuando sirve para la realidad, pero si no, no. Y luego a veces estamos muy atados al padre o a la madre. Entonces esto es importante, porque una atadura a la madre donde siento que yo la tengo que cuidar, que es un protector, o sea, todo esto... Sí, que solo puede vivir si yo estoy a su lado. Entonces esto es un peligro. Y luego al padre... también lo mismo, sobre todo si es una mujer, pues idealizarlo al padre y decir, es que mi padre es un crack, entonces todos los chicos tienen que ser como él y la opinión de mi padre es fundamental. Y para nada. Ya, y como para un padre ningún chico es suficiente para su niña, pues es terrible. Y a veces los hombres también, que no encuentran a alguien, pues también igual a veces es por un problema también a veces de relación con el padre. Entonces, bueno, esto es interesante, yo creo que por lo menos analizar la propia vida y ver si estoy ya atado a algo de tal manera que no me puedo atar o que no puedo... como buscar a otra persona, así. Pues Cristina, os damos las gracias esta noche por acompañarnos de nuevo. Nada, a vosotros. En estos micrófonos de Radio María, y mes que viene continuamos con nuestra batería de preguntas. Súper. Muy buenas noches. Buenas noches. En A Corazón Abierto, en este mes de diciembre, terminando ya el año, contamos hoy con una invitada muy notable, Erika Abel. Muy buenas noches. Buenas noches, Javi. Erika es una joven de Santiago de Compostela, aunque ha pasado parte de su vida fuera y también ha estado lejos. O sea, los padres han emigrado
Y bueno, esta noche queremos que nos compartas tu historia, quién eres, que te presentes a nuestros oyentes y también presentar todo lo que tienes entre manos en estos momentos. Vale, bueno, pues como ha dicho Javi, yo soy Erika, tengo 26 años y estudio ingeniería mecánica y de diseño industrial y también me gusta mucho dibujar. Yo nací en México y bueno, de muy pequeña me vine a España. Naciste en México, pero hija de gallegos, ¿no? Que sí, fueron a México. Sí, sí. Y eso, por eso también mi vida ha cambiado mucho. He estado moviéndome entre México y España mucho. Y bueno... A nivel de fe, ¿tú ¿qué edad tenías cuando llegas aquí a Santiago? 2 años. Ah, bueno, eras muy pitufa. Sí. Eres la pequeña de 3 hermanos. Sí. Vale, tu hermana Fátima la mayor, tu hermano que se llama... José. Al que le mandamos un saludo desde aquí, y Erika la más joven. Cuando llegas aquí, a nivel de fe, tu familia es una familia de fe, el colegio donde estudias es un ámbito de fe, cuéntanos. Sí, o sea, yo conocí a Jesús precisamente en el colegio. Bueno, teníamos clase de religión, catequesis, para la primera comunión y todo eso. Y yo diría que es ahí cuando le conocí, porque yo... ¿Cómo se llamaba el colegio? Porque no era un colegio propiamente religioso, ¿no? Sí, o sea, bueno, no era de un... ¿En una iniciativa particular? Sí, se llamaba Colegio Juniors, pero bueno, sí que teníamos clase de religión católica, pero no había religiosos, ni era tampoco de ninguna orden ni nada. Y bueno, o sea, sí que doy gracias de la formación que me dieron allí y de permitirme conocer a Jesús, porque yo sí que me acuerdo desde pequeña pues hablar con él y bueno... Que estoy muy agradecida en ese aspecto. Es cierto que luego a medida que fui creciendo pues me alejé de él y me olvidé de él. Sí. Sí. Hubo también un cambio en mi vida, que me volví a México cuando era adolescente. Estando ya o sea, tú en el colegio hiciste toda la etapa infantil, Sí. primaria y luego también secundaria, bachillerato. Sí. Todo. ¿Y en qué momento vuelves a México? A los 15 años. Oh, cuando estás en medio de secundaria, cuarto de eso, tercero de eso. Sí, de tercero a cuarto. ¿Y cuánto tiempo estuviste allá? 3 años. Hasta que terminaste la secundaria. Terminaste la secundaria y el bachillerato. Y una vez que lo terminas... Pues vuelvo a España para estudiar la carrera y... Pero no en Santiago de Compostela. No, me volví a San Sebastián. Tú sola, sin tu familia en este caso. Sí. Y bueno, eso fue otra etapa de mi vida también. Y es ahí también cuando retomé el contacto con Jesús. Porque, bueno, yo creo que desde pequeña pues había sentido que la iglesia era mi hogar también, ¿no? Y cuando estaba sola en San Sebastián, pues yo pensaba de qué manera puedo volver a casa, y todo el rato pues me venía como el recuerdo de que desde pequeña siempre había sentido que Jesús era mi amigo. Fíjate, o sea, que además vinculabas el volver a casa con volver a Dios. Sí, entonces volví a empezar a ir a misa y tuve la suerte también de que, bueno, mi universidad es católica, Sí. entonces ahí también tenía muchos amigos católicos y empecé pues a vivir la fe pues también de una manera más personal. Y en el segundo año de carrera también conocí la delegación de aquí de Santiago, entonces tuve mucha... Sí, que además lo recuerdo bien, creo que fue en un camino de Santiago, ¿puede ser? Sí, o sea... Que te invitó tu hermana mayor, que participaba ya desde hacía años, y nos comentó, voy a invitar a mi hermana al Camino de Santiago. Sí. Viene los últimos días. Y apareciste en el último tramo, en aquella Semana Santa. Sí. ¿Qué representó para ti el entrar en contacto con gente de aquí? Claro, es que yo tenía una idea muy distinta de lo que era la DELE. O sea, mi hermana siempre me había invitado desde que ella lo conoció. Cuando dices la DELE te refieres a la Delegación de Pastoral Juvenil de Santiago, Eso efectivamente. es. Sí, esa. Y claro, yo me imaginaba que era un grupo, no sé, como muy raro, un grupo muy raro. De gente rancia, Sí. gente extraña. Sí, no sé, no tenía mucho interés en conocerla. Sí. Y es cierto que mi hermana me estuvo insistiendo mucho, entonces le dije, bueno, pues voy a una etapa del Camino de Santiago, porque también me apetecía hacer pues parte del Camino de Santiago. Y ahí pues conocí a unos de mis mejores amigos y justo en esos días también conocí a Manuela, que hablaba Cris antes de ella. Ah, sí, efectivamente, Sí. que habló hoy en el programa. Sí. Y bueno, o sea, entre Manuela y otras personas, pues conocí a muchos amigos muy cercanos y conocí otra realidad también de la iglesia. Y para mí fue un antes y un después también en el modo de vivir la fe y de...
Sí. Me encanta además que digas eso, porque fíjate, es muy importante que un joven no viva esta búsqueda de forma solitaria, sino que encuentre amigos en la fe con los que vivir y poder compartir. O sea, el tema comunitario es imprescindible, creo yo, para esa experiencia de Dios, Sí. para poder afianzarla. Sí, yo también lo creo. Y también es un poco lo que decía Chris, que también te ayudan pues a corregirte también cuando es necesario, te acompañan, o sea, puedes compartir tanto los buenos momentos como los malos, o sea, no sé, es muy importante también. Y te acercan a Dios, Sí, y eso. habláis de Dios, Claro. y es una presencia Y constante. no te sientes solo en el Eso camino. es, no te sientes solo. O sea que fue muy importante ese momento de conocer la delegación. Sí. Pero en esos años continúas estudiando en San Sebastián, Sí, ¿no? sí. Y bueno, o sea, sigo en San Sebastián. Obviamente en San Sebastián pues también conocí a otras personas que me acompañaron en este camino. Y bueno, finalmente me gradué, entonces ya me fui de San Sebastián. Y ahora, Terminaste tu carrera de ingeniería mecánica. sí, Tenemos ante nosotros una ingeniera mecánica. eso es. Y cuando terminó la carrera, pues Cuando terminó la carrera, pues vuelvo a Galicia a Sí. trabajar. Y bueno, estoy más cerca de la DELE también, en Santiago. Entonces, bueno, fue una manera también de estar más cerca de esos amigos que había conocido en su momento. Y qué bueno, o sea que fue muy positivo. La vuelta a casa ya no era volver sola, sino que tenías ya una comunidad donde poder vivir. Sé que en estos años también has participado en muchas experiencias, como voluntaria en la PEG, participaste en alguna ruta buscando el norte, en alguna JMJ te viniste, jubileo también el fin de semana. Sí. O sea que has participado en muchas, retiro de FETA, en los ejercicios espirituales. O sea, sí, cosas que te ayudaron a mantener viva esa llama sí. en medio de tu comunidad eclesial. Sí, o sea, esas actividades ayudan mucho también a mantener. A mantener viva la llama. Eso es. Mira, hay una cosa más, Erika, que a mí me gusta mucho, que es que Dios te ha dado un don, te ha regalado, que no todos tenemos ese don, que en tu caso es que pintas muy bien. Y no solamente el hecho de que pintas bien, sino que eso lo has puesto también al servicio, tu talento, lo has puesto al servicio de Dios, ¿no? En distintos carteles, en distintas cosas. Has mandado también para alguna peregrinación a Fátima, siguen usando aún lo que tú has diseñado. O sea que... Sí. ¿De cuándo viene ese talento por dibujar? ¿Cuándo lo descubres? Bueno, a ver, yo desde muy pequeña siempre he estado dibujando, o sea, mi familia siempre se acuerda de mí de pequeña, pues en un lado dibujando, porque, a ver, yo vengo de una familia en la que sí que tengo muchos primos y tengo 2 hermanos, pero es cierto que soy la más pequeña de todos. Entonces había como mucha diferencia de edad entre todos mis familiares y yo. Sí. Entonces estaba un poco sola en las comidas familiares, en el día a día. Pues tampoco tenía, aparte de mis amigos de mi edad del cole o así, pues no tenía tanta gente con la que Claro, jugar. eras la pequeña además, Sí. efectivamente. Y yo creo que eso también fomentó que pues una actividad como dibujar, que puedo hacerla yo sola, pues estuviese todo el rato dibujando. Sí. Y por eso siempre me ha gustado. Es cierto que fui creciendo y siempre pues había momentos en los que dibujaba más, menos. Y bueno, una vez estando ya metida en el tema pues, de la pastoral y moviéndome en grupos pues, católicos, es cierto que me surgió una oportunidad de una peregrinación a Fátima justo. Sí. Pues ellos tenían un concurso para Diseño de carteles. el diseño del cartel, y el que ganase el concurso pues iba gratis a la peregrinación. Y en una de esas ocasiones pues participé y gané. Y fue cuando también me di cuenta de que podía pues dedicarle este don al Señor, ¿no? O sea, fuiste consciente en ese momento. sí, porque antes no hacía muchas... O sea, no recuerdo que hiciese muchas imágenes religiosas. No sé, también es cierto que tenía momentos en los que dibujaba más y otros menos. Y en ese momento pues estaba dibujando mucho y dije, bueno, pues también sentía que el Señor me llamaba a eso, ¿no? Me parecía como bonito también poderle entregar algo a Él, ya que Él también me había dado el don. Y al ver que gané el concurso también fue para mí pues darme cuenta de que pues más gente también se daba cuenta de que, Sí, bueno, o que valoraba lo que hacía, ¿no? sí. Y a partir de ese entonces también empecé a hacer pues más dibujos dedicándoselos a Él. Yo personalmente he de decir que todo lo que haces transmite mucha ternura, muchísima sensibilidad también a la hora de expresar.
Y yo no sé si hasta nuestros oyentes también les podemos facilitar. ¿Lo sueles compartir en algún sitio? Sí, ¿Lo sueles colgar? ¿Dónde lo sueles? En una cuenta de Instagram que se llama Dibujando el Norte. Dibujando el Norte en Instagram, o sea, @Dibujando el Norte. Si ponen, ahí pueden encontrar todos los dibujos que has hecho. Sí, de hecho el nombre viene de una de las rutas que hicimos juntos. Buscando el Norte, qué bueno, Dibujando el Norte. Y nada, pues a día de hoy pues hago algunos carteles también. Sí, que hemos tenido hace unos días la Vigilia de la Inmaculada, el día 6 aquí en la diócesis, y este año el cartel era tuyo, un cartel precioso de la Inmaculada. Qué bueno. Y bueno, también una idea que tuve acerca de las ilustraciones también, que pues poder regalar este don a través de estampas o ese tipo de cosas, pues también me parecía como un detalle bonito que podía ofrecer. Qué bueno, pues Erika, Abel, te agradecemos mucho que hayas estado hoy con nosotros. Agradecemos también que hayas tenido, bueno, la disponibilidad de no solo tu testimonio, sino lo que estás haciendo, de una forma totalmente... no es tu trabajo, no, sin embargo le dedicas mucho tiempo a poder transmitir a Dios a través de esa creatividad que tienes y que Él te ha regalado, que lo pongas a su servicio. Pues invitamos a todos los oyentes de Radio María, si quieren buscarla en Instagram, Dibujando el Norte. Dibujando el Norte. Allí encuentran las ilustraciones de nuestra invitada esta noche, Erika Abel. Te damos muchas gracias. Gracias. Y te deseamos, pues no solo mucha suerte. Los cristianos no decimos suerte, sino que decimos que Dios bendiga toda esta labor. Muy buenas noches. Buenas noches. He cantado canciones que nunca he compuesto, he pintado 1000 cuadros que son de otros dueños yo, por acercarme a ti. He lucido los cielos de los astros más bellos, he surcado 1000 mares con solo un empeño yo, por acercarme a ti. Aunque pienses que no te susurro al oído, esto es por ti. Y aunque indigno te creas, todo lo hice por ti. Aunque pienses que no te susurro al oído, esto es por ti. Y aunque indigno te creas, todo lo hice por ti. Y yo, por acercarme a ti, y todo por acercarme a ti, y yo por acercarme a ti, y todo por acercarme. He andado camino solo de sufrimiento, olvidé mi grandeza, quise hacerme pequeño yo, por acercarme a ti. He abrazado este mundo, lo bueno y el lamento, aposté a una carta y salí perdiendo yo, por acercarme a ti. No me llames iluso, se ha puesto de nuevo, esto es por ti. Y aunque he caído en el suelo, no creas, es por ti. No me llames iluso, se ha puesto de nuevo, esto es por ti. Y aunque he caído en el suelo, no creas, es por ti. Yo, por acercarme a ti, y todo por acercarme a ti, y yo por acercarme a ti, y todo por acercarme a ti, y yo
acercarme a ti. Y todo por acercarme. No me llames iluso, se ha puesto de nuevo. Esto es por ti. Y aunque he caído en el suelo, no creas es por ti. Aunque pienses que no te susurro al oído, esto es por ti. Y aunque indigno te creas, todo lo hice por ti. Padre Daniel Cuesta, muy buenas noches. Buenas noches. Seguimos con la nueva sección que este año hemos abierto, Espiritualidad Joven. Hoy, en un ambiente, como ves, tremendamente navideño. Hemos encendido nuestras luces de Navidad y estamos preparándonos para el nacimiento del Señor en este tiempo de Adviento. Bueno, además, las luces para los que trabajáis en Vigo, porque recordamos que tú vives aquí en la comunidad de jesuitas de Santiago, pero trabajas en Vigo. Las luces de Vigo han llamado la atención del mundo entero en estos años. Efectivamente, lleva un tiempo encendidas, algunas se habrá fundido ya, pero han llamado la atención, pero todavía no es Navidad. Que este año, además, fue un comienzo un poco accidentado, pero se salvó la situación, sí. Pues en medio de este ambiente navideño, aquí teniendo ya como marco esta preparación tan inmediata, ya estamos a 9 de diciembre para la Navidad, ¿qué tema fresco nos traes? Pues quiero hablar de la esperanza, un poco relacionado con esto que me decías tú, de que la esperanza es tener algo por lo que esperar, alguien en quien esperar, un ancla pues para regir nuestra vida, para estar ahí bien firmes. Sí. Y nosotros pues no sabemos esperar demasiado, o no tenemos dónde esperar demasiado. Wow. Y estamos en un año jubilar dedicado a la esperanza, Peregrinos de la Esperanza, estamos a punto de terminarlo, y me parece que la Iglesia es muy profética al hablar de la esperanza, sí, en medio de un mundo en el que yo no sé qué sensación tienes tú, pero no solo hablo de los jóvenes, sino que no hay mucha esperanza. O sea, y no solo ya una esperanza en la trascendencia, una esperanza en Dios y una esperanza cristiana, sino esperanza en un futuro mejor, esperanza en encontrar trabajo, esperanza incluso en que, bueno, pues este niño que está en el colegio, sí, o este hijo o esta hija van a ir bien, sino que todos son miedos hacia a lo que pueda ir mal. A mí en ese sentido me da la sensación de que la gente a veces ya no espera. Dicen que nuestros jóvenes no son tan combativos como las generaciones anteriores, porque en el fondo yo creo que no esperan cambiar las cosas, son muy conformistas. Es cierto que también me da la sensación que esta sociedad del bienestar ha generado pues un ambiente de mucho conformismo. Estoy bien con lo mío. Y ya no luchan por algo más grande. O sea, cuando ves también causas y gente que lucha, pues mucha gente le parece, bueno, que está muy bien, pero que son ilusos, que yo qué voy a cambiar, eso yo qué voy a hacer. Y eso decimos de los jóvenes, pero lo han heredado de la generación anterior. Y luego, en medio de eso, de esa esperanza, de esa falta de esperanza, yo creo que a veces nos encontramos como con una esperanza muy alimentada por la cultura en la que vivimos, de las redes sociales, de los medios, que es una esperanza que tampoco es cristiana, que es la esperanza en la que haces cualquier cosa y enseguida va a ser un boom impresionante que va, pues no sé, organizo cualquier cosa, cualquier joven, organizas una cosa en el colegio, organizas y piensas que va a venir todo el mundo, que esto va a ser un boom, que va... Y si no, yo no voy, porque si no es una cosa espectacular, claro, que... Y esa tampoco es la esperanza cristiana. No. Porque estamos ahora en medio de este tiempo de Adviento, en medio de un momento en el que el pueblo de Israel esperaba que viniera un Mesías, y el Mesías viene, pero externamente, y que se me entienda lo que quiero decir, tampoco se nota demasiado. O sea, la esperanza del Adviento, y ahora que ya encararemos estos últimos días, sobre todo la última semana, es una esperanza muy pequeña, que no quiere decir que no sea fuerte, y muy escondida. La esperanza está en Nazaret, en aquella mujer, en María, embarazada, en José que la acompaña, y ahí está la esperanza cristiana en medio de un mundo que sufría pues tanto como el nuestro de hoy. Yo creo que es una llamada de atención a nuestra vida, no para vivir desde una resignación de eso, de no se puede hacer nada, sino a saber poner encima de las mesas las cosas con el peso que tienen.
El mes pasado, se habló muchísimo, no sé si te acuerdas, sí, claro, te acuerdas, del tema de la vuelta a la fe de los jóvenes. Sí. Y a mí me hacía reflexionar. Y especialmente tú, que trabajas con esa web Pastoral SJ, donde sí, ahí estuvimos reflexionando. Publicáis continuamente reflexiones acerca de esos temas. Y siguen llegando, porque aunque ahora estamos metidos en el tema de Adviento, siguen llegando ahí a Pastoral SJ muchas reflexiones, porque este tema ha dado que pensar y yo creo que hay que reflexionarlo. Pero hay que verlo de esta esperanza que es a la que nos llama la Iglesia en este año jubilar y a la que nos llama el Adviento. Porque parece que es una vuelta a la fe de los jóvenes masiva, unos jóvenes, en algunos sitios se ponen unos jóvenes que están en contra de la generación anterior y entonces vuelven unos jóvenes que no tienen referencia y parece que es una cosa masiva y apabullante. Y creo que ni es masiva y apabullante, ni es tampoco la cosa ridícula que algunos están diciendo. Lo que pasa es que el gran altavoz que tienen las redes sociales, de repente convierten en masivo algo que sea muy pequeño, ¿no? Tuvo fenómenos, ¿no? Ponemos aquí el caso de este chico, el cantante Íñigo Quintero. Pasa a ser un desconocido a de repente ser conocido por todo el mundo, de los números 1 en Spotify. Su canción la más reproducida es porque algunas personas influyentes, gente Instagramers que tienen cientos de miles o millones de seguidores, un eco, eso ponen su canción, etiquetan en sus historias y de repente eso, un boom mediático, ¿no? De la noche a la mañana alguien que es desconocido, ¿no? Sí. Ahora ya ha comenzado su carrera, la va consolidando, bien, va llenando, pero no vienen millones de personas a escucharle. No. Va llenando pequeños auditorios, pero bien, con una carrera muy interesante. Yo creo que hay que ser equilibrado y sobre todo con fe. Hace años, cuando yo estaba en el colegio y en pastoral juvenil, muchísima gente decía que esto desaparecía. O sea, que a los jóvenes no les interesaba absolutamente nada. Y que el último que cerrara la puerta y apagara la luz. La pastoral juvenil se acabó, ya no hay... las Jornadas Mundiales de la Juventud, yo recuerdo estar en un encuentro como adolescente diciendo, las Jornadas Mundiales de la Juventud, encuentros con el Papa y tal, sí que tendrán su eco, pero aquí vamos a ser... Y si vas mirando... Oye, pues menos mal que tú vivías en ese ambiente positivo donde valoraban las jornadas mundiales. Sí. Yo he estado en ambientes donde denostaban, no fuegos artificiales, pero no hay nada más, ¿no? Claro, pero vas viendo que esos grandes encuentros que tienen mucha fuerza... Sí. Pero luego tienen un reflejo, siempre decimos, tenía que ser mayor, una situación, pero vale, pero tienen un reflejo en comunidades vivas que hay en las diócesis y en las ciudades. Hay comunidades de gente joven que está tomándose en serio la fe, que están orando, que se reúnen, que oran, que lo valoran, que se enfrentan a sus padres a veces, porque ¿qué haces ahí yendo? Que piden el bautismo, que piden los sacramentos, la confirmación de adultos. O sea, hay un grupo ahí grande. Claro, si tú comparas ese grupo normalmente con la ciudad en la que está o los habitantes que tiene la diócesis... Es un número muy pequeño. Es un número muy pequeño. Pero es una comunidad significativa. Es una semilla de esperanza. Y creo que tenemos que verlo desde ahí, desde esa esperanza, como lo que decía al principio de Nazaret, que es esa semilla, que es ese Salvador, que es el Hijo de Dios, esa promesa que se cumple, pero que es mucho más discreta de lo que esperaba el pueblo de Israel y lo que esperamos incluso nosotros. Entonces, hay esa promesa, hay esa salvación, hay esa esperanza y hay ese motivo para seguir adelante fuera de Dios, claramente. O sea, Dios siempre es un motivo para seguir adelante, pero ¿hay una esperanza en que Dios actúa en la humanidad? Sí, está ahí. Pero no conviene entenderla desde los parámetros comerciales que estamos viviendo o que lo estamos viendo. O sea, saber discernir y saber quitar lo que hay de accesorio, cuánto envoltorio, cuánto color, cuánta cosa, para ir al núcleo y decir, sí, aquí está trabajando el Señor. Eso. No desaparece, sigue firme. Hay mucha gente joven que se lo está tomando en serio y entonces los que estamos en pastoral juvenil o los que estamos con los jóvenes o tenemos cualquier responsabilidad pastoral, pues trabajar con fuerza y con esperanza y con realismo. Y los jóvenes, los que nos estén escuchando, oye, pues vivir su fe también con esa seriedad y con ese agarrarse ahí a ese Jesús e intentar contagiarlo a cuanta más gente de su alrededor, pues mejor. Sí. Es un elemento de juicio. Yo creo que ahora mucha gente valora
ámbitos de esperanza también, si hay números, si hay masas, si hay... O sea, y eso yo creo que al final es contrario al Evangelio, ¿no? ¿Cuántos tienes en esto? ¿Cuántos sí, es tienes? la preocupación constante, ¿no? A nivel eclesial o a nivel de juzgar ciertos actos. Sí, cuando San Ignacio Bazpeitia, ya después de su conversión y tal, le dice a su hermano que no va a ir nadie al catecismo, porque él daba el catecismo. No va a ir, se lo dijo su propio hermano. Que no va a ir ningún niño. De aquella ya había haters, gente negativa. Y él le dice, me bastará con que venga uno solo. Eso ya me lo repito mucho. Hace unos años, había una clase que tenía yo religión el viernes por la tarde. Qué horror, un viernes a la tarde. A la última hora, era antes de comer. Justo antes de comer, religión, no tenían ganas y no sé qué. Y yo antes de entrar siempre pensaba... San Ignacio. Digo, venga, yo decía, Señor, por favor, que haya uno que quiere escuchar tu palabra aquí y aquí vale la pena entrar, ¿no? Y me lo decía a mí mismo para motivarme. Pero si no hay número, a veces parece que no vale la pena. Y vas a hacer eso por 2, y vas a hacer eso por... Claro. Si fueras tú, hace años que vinieron a vendernos, estaba yo fuera de España y vinieron a vendernos unos desfibriladores y dijeron, ¿cuántas vidas se han salvado? No sé qué. Pues bueno, el que lo vendía, no se han salvado muchas, se han salvado 10, 20. Sí. Imagínense que fuera su madre, que fuera... merece la pena tener un desfibrilador en casa. Esa persona es significativa para ti. Es verdad. Entonces, en el tema de la fe... yo creo que merece la pena. Sí, es muy importante. Pues Padre Dani Cuesta, gracias por llenarnos de esperanza en este tiempo de esperanza. Y seguimos caminando hacia la Navidad. Bueno, y año próximo ya nos veremos, 2016, seguiremos con nuestra sección Espiritualidad Joven. 2026, yo creo que estás viviendo en el pasado. 2026, hay que abrirse al presente y al futuro. 2026, efectivamente. Pues muy buenas noches y muchas gracias. A ti. Ya sabes que Radio María es la radio de la Virgen, y una radio que construimos y colaboramos entre todos. En esta campaña de Navidad te invitamos a colaborar. Todos recordamos esa escena evangélica en que Jesús, al ver a aquella viuda que ofreció unas pequeñas monedas al templo, señaló a sus discípulos que aquella mujer había echado más que nadie, porque, añadía el Señor, los demás han echado de lo que les sobra, pero esta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. El propio Hijo de Dios se nos ha entregado por completo al compartir nuestra vida desde el pesebre a la cruz. También María y José pusieron sus vidas al servicio incondicional de Jesús. ¿Y nosotros qué estamos dispuestos a hacer para prepararnos al nacimiento de Cristo? En Radio María queremos poner nuestro trabajo, ondas y técnica para prolongar la voz de los ángeles que anunciaron el nacimiento del Salvador. Podremos contar con tu ayuda en forma de oración, sacrificio, testimonio apostólico y donativo. Así lo hacéis tantos bienhechores y voluntarios a los que un año más os agradecemos haber dado lo mejor de vosotros mismos, como la viuda del Evangelio. Tú también puedes colaborar. Puedes hacerlo sin moverte de casa, con una simple llamada al 91 822 8010, a través de Bizum con el código 38048 o en nuestra página web www.radiomaria.es, en el apartado Donativos, donde verás los números de cuenta para realizar una transferencia o ingreso bancario. También puedes hacerlo con tarjeta o PayPal. Santo y feliz tiempo de Adviento con José y María en la espera de Jesús. Malos tiempos para la niña. Malos tiempos para la niña. Ricardo Sanjurjo, muy buenas noches. Muy buenas noches, Javi. Tenemos la cabra de este mes de diciembre. Sí. Que yo diría que viene muy creativa por parte de los dos, del presentador. Sí, bueno, yo, a diferencia de Paco Umbral, no vengo a hablar de mi libro, pero de paso que está el libro. Dijimos que... Oye, enséñalo a cámara, por favor, se ve en cámara ya. Ya me dijo, Gaby me estuvo dando instrucciones mientras sonaba golpes bajos de cómo tenía que ponerlo. Este libro, que es un trabajo duro porque es el extracto de tu tesis doctoral. El extracto nada, es la tesis doctoral menos... Con todas las notas a medio capítulo, sí. Madre mía, vale. Son 464 páginas. Sí.
producto de tal, y yo no venía aquí a hablar de mi libro. Bueno, pero es bueno que hablemos. Se llama Habla y no te calles. Que es una cosa que... Para el profesor Ricardo Sanjurjo Otero, que en el fondo lo que nos hablas es sobre San Pablo. Sí, es recorrer narrativamente el personaje Pablo de Tarso, tal y como aparece en el libro de los Hechos, porque es un personaje histórico, pero bueno, al mismo tiempo es un personaje de una obra literaria, pero es entre... O sea, yo me he fijado entre la Asamblea de Jerusalén, es decir, el final del capítulo 15, sí, y el discurso que él pronuncia en Mileto, buscando entender a Pablo también como el modelo que Lucas utiliza para explicar cómo tienen que ser los presbíteros de su tiempo. O sea que muy aconsejable. Muy aconsejable y nada, pues aquí os queda. Un presbítero. Es un libro, es una colección de la Asociación Bíblica Española, está editado en Verbo Divino y nada, pues... Habla y no te calles. Habla y no te calles. De Ricardo Sanjurjo Otero, editorial Verbo Divino. Y también compartir, o sea, estamos creativos. Sí, porque tú hemos escuchado tu canción antes. Sí, he aprovechado ya, la he puesto a mitad del programa porque me he dedicado ahora a grabar los cantos que tenía ahí en la nevera. Por fin. Como decía el padre Dani Cuesta, sí. En la nevera, tenía en la nevera, efectivamente. En la nevera, sí. Sí. Bueno, de la nevera nos hablará, me parece, el mes que viene. Sí, es un hombre que habla de neveras. Muy buena cosa. Pero nosotros ya sabemos la historia. ¿Y en esta noche tú de qué nos... Pues mira, he puesto malos tiempos para la lírica porque... Bueno, el otro día iba en el coche escuchando la radio, camino del Cotolengo, y bueno, como estamos por desgracia... Camino del Cotolengo en el que eres capellán los lunes. Soy capellán los lunes. En el Cotolengo de Santiago de Compostela. Exactamente. Y escuché a un tertuliano diciendo que la Iglesia está en una crisis existencial. No institucional, sino existencial. Ah, bueno. Y parte del razonamiento es que la Iglesia no entiende el mundo en el que vive. Lo seguía diciendo, ¿no? Tiene que ver con esta noticia fea que está en los medios que no hace falta mencionar, sí, ¿no? Y vengo a decir que es verdad, que es cierto. Que tiene razón el tertuliano. Que tiene razón. Que estamos en una crisis existencial. Sí, una crisis de liderazgo. Porque no terminamos de entender el cambio de paradigma en el que nos vivimos, ¿no? Y yo creo que los cristianos nos tenemos que meter en la cabeza, que tenemos que cambiar el chip, ¿no? ¿Qué digo con cambio? Y tú lo sabes bien, porque esto es algo que hemos hablado, que en cursos de conversión pastoral como los que hemos hecho tú y yo, pues se dice muchas veces y demás, ¿no? Que sobre todo desde la caída del Imperio, sobre todo en la Edad Media y hasta hace muy poquito, la Iglesia ocupaba un papel central en la sociedad y en España mucho más, ¿no? Por las circunstancias históricas particulares nuestras, ¿no? Y ahora ya no. Y a veces no terminamos de darnos cuenta de que ya no. De saber situarnos. De saber situarnos, ¿no? Eso, habitualmente se habla de la sociedad de cristiandad, donde todo el mundo, por el hecho mismo de estar vivo y ser, pues en este caso español, o sea, un reino cristiano, era cristiano, ¿no? Y ahora ya no. Y tenemos que cambiar el chip. Y tiene que cambiar el chip también nuestras... Bueno, yo creo que lo están haciendo. A lo mejor no estamos acertando en cómo lo estamos haciendo, pero yo creo que es necesario que nos demos cuenta que estamos en esa sociedad que ahora se llama de poscristiandad, ¿no? Sí. Y por eso decía que, bueno, que hay que darle la razón a este tertuliano. No sé si existencial es una palabra demasiado fuerte, sí, pero sí que es bueno que nos hagamos a esta idea, ¿no? Sí, lo que me llama la atención es eso, porque a veces si hablamos de Iglesia se suele hablar de crisis como institucional. Claro, cuando uno habla de una crisis existencial, eso significa que esa persona no tiene clara su identidad. Porque al final es un tema identitario lo que genera la crisis existencial. Tú fíjate, todo ese movimiento filosófico de los años 60, 70, los existencialistas, al final era porque estaban buscando su identidad. Estaban buscando quién eran, ¿no? Muchos concluían que al final no podemos decir lo que somos porque cambiamos constantemente, ¿no? Sí, o sea, yo creo que es bueno que nos hagamos a la idea de que tenemos que aprender a entender el mundo pues otra vez, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues tenemos que darnos cuenta de que nuestra identidad es siempre la misma, ¿no? Entonces que tenemos que aprender a posicionarnos en el mundo pues de una forma distinta, pero sin perder nuestra esencia. Porque luego está...
corremos el riesgo, y yo creo que algunas sectas protestantes, cuando hablo de sectas protestantes no hablo de las grandes iglesias protestantes clásicas, ¿no? Sino, bueno, pues estas ramas evangélicas, algunas en Estados Unidos, ¿no? Que por tratar de amoldarse a los tiempos, muchas veces, bueno, ves algún reel en Instagram que yo me escandalizo. Yo que normalmente soy el que escandaliza a otros, yo me escandalizo, ¿no? de las cosas que veo, ¿no? Pero sin perder esa esencia y sin faltar a la verdad y a la identidad de la Iglesia, que al final es una identidad que está fundamentada en aquel que es el mismo ayer, hoy y siempre, Cristo. Sí. También tenemos que aprender a transmitir el Evangelio desde este nuevo puesto que nos ha concedido la sociedad y la cultura, que es un puesto no marginal en el sentido de que la Iglesia sigue teniendo institucionalmente su importancia, aquí en España por lo menos, pero sí sabiendo que no somos que ya no podemos dar por supuestas muchas cosas, ¿no? No podemos dar por supuesta la fe, no podemos dar por supuesta la transmisión de la fe y no podemos dar por supuesta un mínimo conocimiento. Un mínimo conocimiento. Claro. Y muchas veces nuestra pastoral, nuestro acompañamiento, nuestro discurso como cristianos da por supuestas estas cosas. Fíjate, me gusta también el hecho de que saques este tema porque al final una crisis existencial nos tiene que conducir a una mayor radicalidad, una mayor frescura. ¿No? Sí. Las crisis son momentos, bueno, de crisis, de crecimiento. Pero yo un poco intentaría proyectar que esta crisis existencial que tú un poco propones al hilo de lo que compartió este periodista ese lunes por la mañana en la radio. Camino del Cotolengo. ¿Tú o sea, hacia dónde esa crisis, hacia dónde tiene que dirigirse? ¿Cómo podemos renacer? Pues mira, superarlo. Primero, el no dar por supuestas cosas, no dar por supuestas la fe y no dar por supuesta la transmisión de la fe en la familia, por ejemplo, que es algo que en nuestras catequesis damos por supuesto. Pero es algo que se ha roto, nos tiene que llevar a ser más explícitos. Si tú quieres delegado de primer anuncio, lo sabes bien, ¿no? O sea, a hablar explícitamente y a llevar explícitamente a Jesús. Sí. A tenerlo en la boca y a hablar de él. No quiere decir estar constantemente hablando de Jesús, pero quiere decir, cuando hablamos de nuestra fe, ser muy explícitos. Punto 1. Segundo, dar respuestas nuevas a las preguntas de siempre del hombre. Pero hay que dar respuestas, más que respuestas nuevas, porque eso podría entenderse mal. Yo creo que hay que saber responder a las inquietudes, o sea, proponer a Jesús de manera que sepa, de manera acorde a las inquietudes de la gente, ¿no? El otro día, hace 15 días, 20 días, nos entrevistaban a ti y a mí, porque como ahora está de moda ser cristiano, claro, dicen, y los dos en la entrevista que nos hicieron en la televisión de Galicia, los dos conveníamos en que este resurgir de lo sagrado o de tal, es verdad que ahora hay una inquietud espiritual, que muchos jóvenes han perdido los prejuicios y el miedo a hablar de Jesús, sí, y que ahora nosotros tenemos que aprender a responder. Claro. Porque una cosa es que esto esté sucediendo y otra cosa es que estemos respondiendo. Es que la Iglesia esté dando respuesta a esto. Que yo creo que más o menos, por lo menos en nuestros ámbitos, vamos dándole respuestas. No más acertadas, menos acertadas, pero vamos dándole respuestas. Es un laboratorio, hay que investigar. Exactamente. No sabemos cómo. Entonces, lo primero, ser más explícitos. Segundo, ser creativos e imaginativos. Aprender a responder a estas nuevas inquietudes. Y tercero, yo creo que es importantísimo también conocer, ¿no?, nuestra historia, nuestra tradición, nuestra teología, porque en el fondo, por mucho que cambie la forma, por mucho que cambie el método, por mucho que cambie el modo, Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿no? Por eso la insistencia también de la formación, de conocer nuestra fe, de conocer la tradición. No las tradiciones, sino la tradición en su sentido más pleno y más puro, que es el gran tesoro, y no tener miedo a experimentar. Bueno, pues si esta crisis se está llevando a cabo, yo creo que toda crisis nos invita a una mayor profundización, claro, a volver a las fuentes, a renacer, claro, a convertirnos y a salir. Y a salir afuera. Y a salir afuera. Sí. Es aquello que decía el Papa Francisco: prefiero una iglesia accidentada que una iglesia pues artrósica. Esclerotizada. Sí, esclerotizada, que no se mueve. Pues yo creo que esto es importantísimo. Pues Ricardo Sanjurjo, te damos gracias por esta cabra. Pues muchas de nada. Habla y no te calles.
Editorial Verbo Divino. Muy bien. Es un libro un pelín caro, pero es, yo creo que, sobre todo si sois sacerdotes y estáis escuchando, yo aprovecho para haceros especialmente a vosotros el comercio. Y además la hoy se cumple el título de nuestra sección, Paseando Cabras, cada uno pasea su cabra, tú y paseas la tuya, que es tu tesis doctoral. Tesis doctoral. Con la que has trabajado, vamos, años y has profundizado mucho además. Sí. Y tengo que dar gracias que se estaba vendiendo bastante bien, parece ser. Qué bueno, pues bendito sea Dios. Damos gracias a Dios también. Por Ricardo Sanjurjo, año nuevo, vida nueva, 2026. Nos vemos en 2026, no en 2016, como lo dijiste antes. Te esperamos en los micrófonos de Radio María. Venga, un abrazo a todos. Buenas noches. Feliz Navidad, feliz año nuevo ya y nos vemos el mes que viene. Pues nos queda. Exactamente. Pero yo por si acaso. Y así termina nuestro último programa del año 2025. Le damos gracias a todos los oyentes que a lo largo de este año nos habéis acompañado en los micrófonos de Radio María y os recordamos varias cosas. Lo primero, para todos aquellos que quieran volver a escuchar al programa, lo pueden encontrar en la página web de Radio María, www.radiomaria.es, al igual que en Spotify o en Apple Podcast. Pueden escuchar el programa y también compartirlo para que otros oyentes puedan acceder a él. Y si alguno quiere escribirnos, mandarnos algún comentario, alguna consulta, alguna pregunta, lo puede hacer al mail protagonistaslosjóvenes1@radiomaria.es. Pues buenas noches y os invitamos a continuar en los micrófonos de Radio María. Así concluye Protagonistas los jóvenes. Hoy desde Santiago de Compostela con el padre Javier García Rodríguez.